Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión, Canal 9, el canal nacional, principal canal de la República Dominicana. Estamos a las puertas de concluir el mes de febrero, mes de la patria. Este viernes es el aniversario de la independencia dominicana, 182 aniversario, y es el día precisamente en que el presidente de la República, Luis Abinader, en la ocasión, va ante la Asamblea, no es la Asamblea General, es la reunión conjunta de las cámaras legislativas que componen la Asamblea Nacional, para recibir las memorias de la gestión del gobierno durante el año pasado y en su mensaje las proyecciones que tiene la administración para el año en curso. Es un discurso, es un programa estructurado, con un protocolo muy rígido. El presidente, a las 8 de la mañana se instalan las cámaras legislativas en la primera legislatura del año, Senado, Cámara de Diputados, entran en receso y esperan a las 10 de la mañana la llegada del presidente de la República, la vicepresidenta de la República, acompañado de la primera dama, los jefes militares, el gabinete, invitados especiales. Y allí, después de recibir los honores militares, entran al salón de la Asamblea Nacional, donde están reunidas las cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados en asamblea. Y allí, invitados especiales, el gabinete, directores generales, jefes militares, embajadores, cuerpo diplomático, etc. Allí el presidente del Senado, en este caso el señor de los Santos, pronuncia el discurso de apertura, de reapertura de la sesión ya puesta en pausa del inicio de la legislatura, le da entrada a la recepción del presidente de la República, hace algunos comentarios y pronunciamientos sobre la labor legislativa y la labor gubernativa y presenta al presidente de la República, Luis Abinader en este caso, quien hace su discurso a la nación. Un discurso normalmente una hora y media, un discurso bastante largo porque es el recuento de las obras, de los puntos principales de la gestión del año pasado y donde se proyecta la continuidad del gobierno a lo largo del año. Tras salir de ahí, recibe los honores militares, y de ahí se dirige el presidente de la República y su comitiva a la Catedral Primada de América, donde se produce el Te Deum oficial con motivo de la independencia nacional, con la presencia del presidente y su equipo de gobierno. Y de ahí, cuando concluye el presidente, en cada uno de estos lugares el presidente recibe los honores militares de rigor al llegar y al marcharse. De ahí se dirige a el baluarte, la Puerta del Conde, donde el presidente deposita una ofrenda floral a nombre del gobierno dominicano ante los padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, en el mausoleo preparado en el Parque de la Independencia. Se retira y a las 4 de la tarde está programado el desfile militar en honor a la Declaración de Independencia de 1844, un desfile militar por todo lo alto, ahí en el malecón de la capital, y ahí terminan los actos oficiales debidamente programados, debidamente establecidos protocolarmente con motivo del Día de la Independencia. Hay que esperar el discurso del presidente. Lo que sí sabemos es que va a ser un recuento de las obras que ha hecho el gobierno, de la ejecución de sus planes,
de la situación de la economía, de la situación social, de la situación política del país. Eso lo sabemos. ¿Qué va a anunciar el presidente? ¿Cuáles son las proyecciones de la gestión de la administración durante el año 2026? Bueno, uno sabe que hay obras que continúan, hay planes que se han esbozado ya, pero siempre, regularmente, en este tipo de presentaciones hay anuncios importantes de ejecución desde el gobierno. Esperemos. Yo no tengo una bolita de cristal y, como es lógico, prefiero esperar el discurso del presidente y después lo analizaremos la semana próxima ya con los detalles del discurso presidencial. Ya arrancó la línea 2 del metro. Pepe Abreu advierte que no inventen con la cesantía para que se eviten un problema con los trabajadores. Lluvias intensas en la zona norte del país, provincias en alerta roja, provincias en alerta amarilla, en alerta verde, inundaciones, derribamiento de casas, daños a la propiedad, todo esto a lo largo de esta semana y dice Meteorología que esto va a concluir este mal tiempo, por lo menos ya entre el viernes y el sábado, que las cosas van a comenzar a tomar su nivel, a volver a la normalidad. Y hay que esperarlo porque este mal tiempo, provocado por una vaguada, un frente frío que bajó del norte y activó toda la zona desde María Trinidad Sánchez hacia arriba, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, la provincia de Espaillat, Montecristi, Santiago, La Vega, Samaná, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Valverde, la provincia de Duarte, la provincia hasta la provincia Monseñor Noel. 3 en alerta roja, Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez. 5 en alerta verde, Montecristi, Santiago, La Vega, Samaná y Hermanas Mirabal. Y 4 en alerta, en alerta amarilla. En alerta amarilla, 5, Montecristi, Santiago, La Vega, Samaná y Hermanas Mirabal. Y 4 en alerta verde, Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte y Monseñor Noel. Esto va a ir reduciéndose, pero va a dejar una estela de daños a la propiedad pública y privada que va a requerir asistencia oficial obligatoriamente, como ya está recibiendo algunas de esas zonas, asistencia para ayudar a las personas damnificadas en este caso. Eso es así. Mientras tanto, las tensiones en Cuba aumentan luego del tiroteo con una lancha de matrícula norteamericana, pero según el gobierno cubano, compuesta por cubanos que trataban de hacer una incursión en Cuba con fines terroristas, y esto sube las tensiones entre Estados Unidos y Cuba. Y mientras tanto, en Venezuela también hay algunas tensiones internas al comenzar a aplicarse la ley de amnistía que propulsó el gobierno de la presidenta provisional Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional, y Delcy Rodríguez desde la presidencia, para acomodar un periodo de transición que se está ejecutando bajo la tutela de los Estados Unidos. Y hay grupos internos del chavismo que no están en eso, pero ya veremos. Mi columna de esta semana la comparto con ustedes después de la pausa. De acuerdo a una reseña del periódico El Nuevo Día de Puerto Rico, el Departamento de Energía de Estados Unidos, DOE, por sus siglas en inglés, comunicó formalmente a Caribbean Transmission Development Company su aval para el desarrollo del proyecto Hostos, un cable eléctrico submarino entre República Dominicana y Puerto Rico.
El proyecto Hostos proporcionará la capacidad para que estas islas se recuperen más rápidamente después de estos eventos naturales destructivos, al proporcionar una línea de transmisión submarina bidireccional que conectaría las redes eléctricas de Puerto Rico y República Dominicana. Si las instalaciones de generación de energía eléctrica dentro de Puerto Rico se dañan y no pueden generar electricidad, las instalaciones de generación de energía dentro de República Dominicana podrían proporcionar energía a Puerto Rico y viceversa, proporcionando resiliencia energética a ambas islas, manifestaron. A 2 años y un mes de las elecciones generales de 2028, la Junta Central Electoral presentó el calendario electoral que marcará el ritmo de los próximos comicios, con un cronograma que inició formalmente en la etapa de precampaña y la organización de los procesos internos de los partidos políticos. El primer hito trascendental en el calendario es el cierre administrativo de las inscripciones para participar en las primarias, fijado para mayo de 2027. Aunque el proceso de cedulación continúe abierto, solo los ciudadanos inscritos hasta esa fecha podrán formar parte de las votaciones internas de los partidos, lo que convierte este mes en un punto decisivo para la configuración de los padrones partidarios. El presidente Luis Abinader inauguró el radar meteorológico Doppler Banda C de doble polarización en el complejo aeronáutico dominicano, que requirió una inversión de 250 millones de pesos para fortalecer el sistema meteorológico nacional y la seguridad en el espacio aéreo dominicano. Este radar, el WRS-300 de doble polarización y estado sólido, tiene una cobertura efectiva de 250 kilómetros y puede alcanzar hasta los 400 kilómetros. En el año 2022 fue instalado el primer radar en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y en mayo del año pasado el segundo en la Loma Isabel de Torres en Puerto Plata. Arrancó este jueves una nueva ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán. Este tercer encuentro tiene lugar en Ginebra, Suiza, con ambas partes reiterando su preferencia por una salida diplomática, mientras Washington impone un amplio paquete de nuevas sanciones a la República Islámica y continúa reforzando su presencia militar en Oriente Medio. El ministro de Relaciones Exteriores iraní Seyed Abbas Araghchi llegó este miércoles a la ciudad suiza y se reunió con su homólogo omaní Ba bin Hamad al-Busaidi, que actúa como facilitador de las conversaciones. Por el lado estadounidense participarán el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. El líder norcoreano Kim Jong-un subrayó que su país ampliará sus fuerzas nucleares durante el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores, que definió la hoja de ruta del país en el próximo quinquenio, al tiempo que condicionó una posible mejora de las relaciones bilaterales con Estados Unidos a que Washington abandone sus demandas de desnuclearización a Pyongyang. Kim afirmó que fortalecer y ampliar aún más las fuerzas nucleares del Estado y ejercer plenamente el estatus de Estado poseedor de armas nucleares es la voluntad firme e inquebrantable del partido, según el informe de la cita quinquenal publicado este jueves por la agencia estatal de noticias KCNA. Las autoridades cubanas han identificado a los participantes de la infiltración armada en una lancha rápida dentro de sus aguas territoriales y han proporcionado más detalles de esa agresión. Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada con matrícula de Florida FL 7726SH transportaba a 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas, informa Cuba Debate citando al Ministerio del Interior. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad
y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Los malos augurios y las amenazas y las expectativas que generaron grupos visiblemente opositores al gobierno sobre la línea 2C del metro, de los Alcarrizos al kilómetro 9 de la autopista Duarte, 7.2 kilómetros de trayecto con 6, 7, 8 estaciones en su recorrido, no se han dado. Por el contrario, la línea 2 se inauguró el martes pasado, el martes de esta semana, con el presidente Luis Abinader dentro de la cabina, dirigiendo el convoy de los vagones que hizo el recorrido de ida y vuelta, dejando inaugurado oficialmente la línea 2C del metro de Santo Domingo. Entonces, a partir del miércoles, gratuito el metro. Hoy jueves, viernes, hasta Semana Santa, que es a final del mes de marzo, será gratuito. Y la gente está alborozada, está contenta, está feliz, está diciendo, según los reportajes que vemos en la televisión local, está diciendo que esto viene a aliviar económicamente, en cuanto a tiempo, en cuanto a garantías y seguridad en el transporte, viene a ser un gran alivio socioeconómico para los miles y miles y miles de residentes que viven en los Alcarrizos, en Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste, en Pantoja, en Los Girasoles, en toda esa vasta zona de desarrollo que ha tenido la parte oeste de la capital dominicana, ha encontrado ahora en este medio de transporte que se une al teleférico como una vía de ayuda en muchas vertientes, en la parte económica, en la parte de seguridad, en la parte de frecuencia de transporte, en la parte principalmente de tiempo. Lo que le tomaba a una persona venir de los Alcarrizos de Mano Guayabo, 2 horas para llegar al kilómetro 9 y entrar a la capital en horas de la mañana para sus tareas cotidianas, se hace ahora en 20 minutos. Seguro, más barato, cómodo, limpio. O sea, es del cielo a la tierra. Es del cielo a la tierra la diferencia. Y qué bueno, qué bueno. Se rompió ahí el mito del temor, del miedo que se generó durante bastante tiempo sobre la calidad de la construcción y la seguridad de las líneas 2C del metro de Santo Domingo, Los Alcarrizos, kilómetro 9. Miren, al comenzar la legislatura este 27 de febrero, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados han dicho que uno de los puntos principales es concluir con el proceso de aprobación de las reformas del Código Laboral, que se ha visto entorpecido por las discusiones entre el sector empresarial y el sector laboral en torno a la cesantía. La cesantía, que es el pago consignado en el Código Laboral, en la ley de trabajo, consignado para cuando una persona es despedida de un puesto de trabajo,
hay que resarcirle con una cantidad determinada de dinero en unas escalas establecidas como una forma de que la persona no se quede en el aire. Perdí el trabajo y me quedé en el aire, paso a la indigencia. No, recibe un dinero que le permite acomodarse, por lo menos subsistir hasta conseguir otro empleo, otro trabajo. Esto ha detenido la aprobación definitiva, porque lo demás ya está todo de acuerdo, todo consensuado. Ha habido declaraciones aisladas y esto. Al decir los ejecutivos del Senado y la Cámara de Diputados que tan pronto abra la legislatura se le va a dar para abajo a eso, para aprobar eso definitivamente, el gobierno tiene una posición, que es la tercera pata del tema que rige la parte laboral en República Dominicana, gobierno, empresarios y trabajadores. El gobierno está de acuerdo con que no se toque la cesantía igual que los trabajadores. Los empresarios sí han propuesto una serie de variables, se han ido buscando, acomodando una serie de variables para tratar de romper lo que ellos dicen es un nudo gordiano que estrecha los márgenes de beneficios y de operación empresarial porque tienen que destinar mucho dinero para el pago de las cesantías. Alguien decía, bueno, ¿por qué no voten a los trabajadores? Pero la dinámica del trabajo es eso, hay rotaciones de trabajo, personas que entran, personas que salen. Entonces, esa es la situación. Entonces, viendo todo este ambiente de esta situación, y que los empresarios han continuado haciendo propuestas indistintas, Pepe Abreu se disparó esta semana y volvió a hacer su advertencia. Si no quieren que se quiebre la paz social y laboral en el país, que no inventen con la cesantía. Es una amenaza que habla mucho de prepotencia de la parte laboral, pero es la forma como ellos han presionado para que el tema de la cesantía no interrumpa la aprobación, la modificación del Código Laboral. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver qué pasa con eso. Miren, esta semana una embarcación entró a las aguas territoriales cerca de las costas cubanas y fue interceptada por una patrulla naval que dice que desde la lancha, cuando le mandaron el alto, recibieron una agresión a tiros, que la patrulla hubo de repeler y que en el intercambio murieron 4 personas de los que iban en la lancha, que otros 3 o 4 resultaron heridos y hay otros detenidos. Estamos hablando de que en esa lancha iban alrededor de una docena de personas. Y a decir del gobierno cubano, en la lancha se incautaron fusiles, armas cortas, pistolas, chalecos antibalas, o sea, todo un armamentismo que ellos dicen que era un grupo de sediciosos que pretendía entrar a Cuba de manera clandestina para realizar acciones de terrorismo contra el gobierno cubano. Lo que pasa, ocurre y viene a ser es que la lancha es de matrícula norteamericana. Aunque dicen y aseguran la autoridad cubana de que los que se arrestaron, están heridos y los fallecidos eran de nacionalidad cubana, la lancha tenía identificación norteamericana. El secretario de Estado, que es el canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que ellos están investigando y que no van a hablar hasta que no tengan el marco completo de la investigación de qué ocurrió con esa lancha de matrícula norteamericana. Y esto viene a subir las tensiones entre Cuba y Estados Unidos en un nivel alto, toda vez que los Estados Unidos estableció una suerte de bloqueo por el tema del aislamiento para que no reciban
petróleo, y eso ha llevado a Cuba a una crisis tremenda porque no tienen combustible. Apagones, no hay circulación casi en las calles, han tenido que vaciar los hoteles de turistas porque no tienen cómo garantizarle ningún tipo de servicio de energía eléctrica, ni ninguna comodidad. O sea, Cuba está en un estado de emergencia que ha provocado que México haya logrado establecer un mecanismo para dar ayuda humanitaria a Cuba. Pero esto ha sido limitado. Entonces esta situación sube las tensiones. ¿Qué va a pasar? Veremos. Esto va a desembocar quizás en... sabrá Dios. Vamos a dejarlo así. En Venezuela hay una tensión interna en el chavismo luego de que 179 de los presos políticos que hay desde 1999, cuando comenzó el chavismo, cuando Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela, que a lo largo del tiempo han sido liberados a través de una ley de amnistía general. Una ley que se produce porque el gobierno dijo que iba a soltar los presos, pero eso está en control de Diosdado Cabello y el Servicio de Inteligencia Interna de Venezuela, y él soltó unos cuantos y dijo que hay otros que no, y a otros los represaron. Entonces eso provoca una fricción porque Delcy Rodríguez, que está a cargo del poder, está diciendo: yo con los Estados Unidos me comprometí a soltar a esta gente, pero es Diosdado Cabello, y como él no quiere, entonces le voy a meter una ley de amnistía que lo va a obligar, y la aprueba la Asamblea Nacional, que está controlada por el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez. Entonces ahí se ve lógicamente una confrontación de poder entre Diosdado Cabello y su grupo y el chavismo, y Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional que dirige su hermano Jorge Rodríguez. ¿Qué va a resultar de eso? Yo no sé, pero usted sí sabe. Ya veremos. La oleada de difamación, injuria, chantaje, extorsión que se está registrando a través de redes sociales y de algunos medios por algunas personas que, para colmo, se amparan en la libertad de prensa de República Dominicana, es un tema altamente preocupante. Lo analizo en mi columna de esta semana en el Listín Diario, que hablo de libertinaje mediático. La comparto con ustedes a continuación. Las críticas, en especial a las ejecutorias del poder, constituyen el necesario contrapeso que da vida y fortaleza a la democracia. Hoy, sin embargo, se ha llegado a un extremo de tolerancia ante un estado creciente de difamaciones, chantajes e injurias públicas que bordea el caos, el desorden, que pone en peligro ese equilibrio que hace posible la convivencia de la sociedad. Espanta cómo experimentados chantajistas, difamadores, extorsionadores públicos, hombres y mujeres, aduciendo ampararse en el ejercicio de la libertad de expresión que consagran la Constitución y las leyes, tiene aterrada a la sociedad, al funcionariato, a la gente que hace vida pública, con las más agresivas, descarnadas y descaradas andanadas injuriosas que difunden impunemente por redes sociales, radio, televisión, que socavan los cimientos de la familia, el derecho a la intimidad, la privacidad, el buen nombre. Preocupa y molesta que tras las luchas que la sociedad ha librado por tantos años, me acojo el derecho de 58 años ininterrumpidos en el ejercicio profesional y diáfano del periodismo, habiendo alcanzado los más altos peldaños de la profesión por un Estado de derecho, de respeto, de libertades. Hoy soportemos impasibles los más aberrantes chantajes y extorsión económicos, difamaciones políticas y personales, injuria social, incluso contra las más altas figuras del Estado y de la sociedad, como el presidente y la vicepresidenta de la República, por ejemplo. Y nada pasa. No sugiero un estado de represión, jamás.
pero sí aspiro que a esta irritante y peligrosa oleada difamatoria, cargada de acusaciones, mentiras, con impublicables calificativos, malas palabras que afectan la sensibilidad de la gente con moral, se le ponga el frente, se le ponga freno con las herramientas que nos otorga el Estado de Derecho, las leyes. De que este desorden continúe y sea gigante, todos somos responsables. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, qué bueno que me acompañan en este conversatorio con Carlos Cuello, el hombre de la economía, maneja los temas económicos y estamos llegando al final del segundo mes del año y precisamente tocando ya el día de la presentación del presidente de la República, del presidente Abinader, haciendo un balance de la gestión del año pasado. Y ese balance regularmente toca el 80%, diría yo, a la parte de la economía. Pero eso lo vamos a analizar ya después del discurso, porque es lógico. Él es buen economista, pero yo no lo conozco como un hombre con una bola de cristal para saber lo que va a decir el presidente. ¿No es así, don Carlos? Así es, febrero se despide con un fin de semana largo. Largo, sí señor, así mismo es. Un mes corto, pero se despide con un fin de semana largo. Y por lo visto así, por lo que uno puede percibir, no ha sido un mal mes en términos de actividad económica. No, se ha movido. Incluso el mismo mes de enero, el mismo mes de enero que uno siempre piensa que es un mes como de resaca, como de pagar deudas, como de acomodar la carga del fin del año anterior, porque el fin del año anterior ya no se extrapola solamente a diciembre, sino desde noviembre, con el tema del Black Friday y ese tipo de cosas. Sin embargo, mira, tuvimos un buen mes de enero. Es lo que te digo, no fue un mes de resaca, tuvo movimiento. No, según el Banco Central, la economía creció a un 3.5%, o sea, un crecimiento de un 3.5% que el año pasado, solo noviembre tuvo un 3.2%. Ningún mes el año pasado llegó a un 3, sobrepasó el 3%. O sea, que podemos decir que arrancó con buen pie. Exacto. O sea, bueno, corrijo, marzo tuvo un 5.4. Pero año pasado. Enero fue un 2.3 del año pasado. Sí, el año pasado. Entonces, arrancar con un crecimiento de un 3.5, la meta es un 4, entre 4 y 5, 4.5 para este año, pero es un buen despegue. Aquí hay que tomar en cuenta que el sector construcción, que venía recuperándose lentamente, pero todavía con un resultado negativo, ya en el segundo semestre del año 2025, tuvo un buen impacto ahora en el mes de enero. Siempre lo hemos dicho, cuando se toman medidas en materia de política económica, hay un retraso entre el impacto de esa medida y digamos, el tiempo que media con las disposiciones de política económica. En este caso, por lo visto ya en enero, todavía en diciembre, recuérdate que el año pasado cerró con construcción en negativo, pero
se reactivó el sector construcción. Sí. Es un sector que tiene muchas vinculaciones. No, eso te iba a decir, es quizás el sector que más irradia a todo el espectro de la economía y del comercio. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Incluyendo esta mano de obra. Claro, mano de obra, industria. Sí, ferretería, transporte, en todos los sectores. La gran industria de este país, cemento, la madera, la varilla, está ligada a la construcción. Sí. Y también el gobierno en los últimos meses del año y a lo largo de este mes, también le dio impulso a lo que es la inversión pública. Incluso se inauguró finalmente la línea 12 del metro y vemos que ahora con motivo del cierre de febrero se han anunciado varias inauguraciones. Entonces cuando se vienen a inaugurar, por lo regular ya en la última etapa es cuando más desembolsos se le hacen a las obras. Incluso hasta la conclusión final, que siempre se queda como remanente. Se acelera. Sí. Por ejemplo, la Plaza de la Bandera, por ejemplo, está trabajando aceleradamente. Sí. Bueno, ya se hizo un tramo que es el de debajo de la Isabel Aguilar. Claro. Y este otro que es mucho más grande, pero va rápido. Sí, bueno, pues el Banco Central destaca que aquí influyó mucho la inversión, el gasto de capital, sobre todo la inversión pública, ¿no? Y por supuesto la manufactura y los servicios. Es que cuando se mueve la construcción, se mueve todo. La manufactura, cuando tú buscas lo que tiene que ver con el sector construcción, es muy alta su peso en el sector industrial. Correcto. ¿No? O sea que yo creo que es un buen arranque. Vamos a esperar que las cosas sigan como hasta ahora. Aquí también hay que considerar la estabilidad cambiaria. Bueno, es una apreciación lo que hemos estado registrando. Ahora mismo que el dólar creo que está por los 60 bajito, ¿no? Sí, 61. Al borde del 61 baja, sube, pero en ese borde. Y se está comprando en torno a los 60. 60 por 1. Hay buen movimiento del dólar incluso. Sí, y las tasas de interés que también han ayudado mucho, lo vamos a analizar más adelante cuando entremos en política monetaria. Bueno, hablando de la política monetaria, el gobierno terminó el mes de febrero, que siempre hace su evaluación a final de año, a final de mes, de cada mes, de mantener la política de tasa monetaria. Sí, el Banco Central decidió mantener invariable su tasa de política monetaria, que está en 5.25. El año pasado, sobre todo a partir del segundo semestre, aunque no lo hizo en el último mes, ¿no? Se le redujo 50 puntos. Sí. O sea, eran 5.75, bajó a 5.50 y terminó a 5.25. No ha habido reducción en los últimos tres meses. Esto en gran medida obedece al control de la inflación. Tuvimos un 0.4 en el mes de enero y hay que tener mucho cuidado cuando la inflación está o corre riesgo de dispararse por problemas sobre todo los productos alimentarios, ¿no? Y el impacto de las importaciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la tasa de interés. Pero aquí lo que más pesa es la tasa de interés de la Reserva Federal. Sí, que va muy alineado a lo que es nuestro principal mercado. Siempre lo hemos dicho. Además de eso, traza la política de la región, por así decirlo, y del continente, y del mundo. Y sobre todo con una apreciación cambiaria. Sí. Que hace todavía más estimulante la expatriación. Si tú tienes tasa muy cercana a la que te están pagando allá en dólares, ¿no? Con una moneda que se está apreciando, eso incentiva esa expatriación. Y eso a buscar mejores mercados. Y eso implicaría una presión adicional sobre el tipo de cambio, ¿no? El Banco Central dice que toma en cuenta esos factores y que su política monetaria está impactando, aunque lentamente, cierto, en lo que son las tasas del mercado. Por ejemplo, la tasa activa dice que bajaron de 15.7 a 13.5. La interbancaria se ha mantenido entre 7.5 y 8. Y obviamente que aquí hay diferentes tasas, ¿no? Para el préstamo hipotecario, hay tasas para el financiamiento del consumo, que es la más alta. Es la más alta. Pero la tasa para los préstamos comerciales, 13.5 de 15.7. Y las expectativas, que es lo más importante, las expectativas están ahora mismo a la baja. Hacia la baja. O sea, cuando tú vas a invertir ahora,
con estas expectativas que hay a la baja, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque los bancos no les interesa amarrar a una tasa alta. No, al contrario, porque se restringe sus operaciones. Claro. Sí, claro. La gente dice, bueno, yo a esa tasa salgo del mercado si busco financiamiento a esa tasa. Entonces, cuando está más baja, entonces la gente sí, porque los márgenes de sus operaciones les resulta más rentable. Cuando hay expectativa a la baja, la gente lo que quiere es asegurar una tasa alta. Claro. Claro. Pero no encuentra quien se la pague. Sí, pero tú sabes que eso fue un motivo de mucha expectativa y también de mucho que ver con lo que fue el movimiento de la economía en el último año, por ejemplo, que la gente entendía y decía, bueno, pues subieron y subieron mucho las tasas porque subió la tasa de política monetaria, pero cuando comienzan a bajar, la gente no ve como en la misma forma esa baja. Sin embargo, tú decías, recuerdo que hablamos de este mismo tema y tú decías, sí, lo que pasa es que no es tan fácil ir desmontando los niveles de la tasa después que están en una serie de operaciones a tal tasa. Claro. Por ejemplo, las que sí han bajado rápido son las pasivas. Sí. Las que le pagan los bancos a los ahorrantes. Sí. Esas se han desplomado. Sí. Ahora mismo no te dan más de un 5. Que debería ser en un equilibrio. Debería ser. Pero el año pasado tú conseguías hasta un 10%, 9 y pico, ¿no? Dependiendo del tipo pero ahora bajaba 5. Entonces los bancos por eso cuando hay estas expectativas de baja, ellos quieren recibir el dinero a 3, no más de 6 meses. Para no quedarse enganchado a una tasa alta. Sí. Y otra alternativa que tiene la gente también en los mercados financieros es la salida, ¿no? La salida de una institución a otra, ¿no? En el banco sacar lo que tengo aquí abajo, y me voy a otro. Exacto, te va a la bolsa, al mercado de valores. Al mercado de valores. Que ahí tú vas a encontrar tasa más alta, obviamente con más riesgo y con eso te iba a decir, con riesgos diferentes. Claro. Porque en el banco tú no vas a tener nunca un riesgo que no sea que te reduzca la tasa. En el último caso, porque tú no tienes riesgo de tu capital o de tu inversión inicial. Entiendo yo. El problema aquí es la liquidez. Bueno, claro. Si tú quieres tu liquidez en el mercado de valores, tienes que colocarlo en el mercado. Sí. Y aunque la tasa te la garantizan, ¿no? En los instrumentos de renta fija sobre todo, pero si busca la liquidez, va a depender de la cotización del instrumento en el mercado. Claro. Que podría ser que baje, claro, podría ser que suba también. Sí, pero es más fácil que suba que baje. Con tasa a la baja sube. Sí. Porque los movimientos son inversos. Son inversos. Sí. Pero la gente lo ve simplemente por lo que le significa acceder a un préstamo, a un crédito en el banco. A las tasas que está depende del negocio que vaya a hacer. Claro, de todos modos el Banco Central destaca que los préstamos han aumentado en un 8%. Bueno. Interanual. Sí. O sea que está... Con todo y eso la política monetaria está respondiendo favorablemente. Se ha movido con todo y eso. Exacto. Bueno, y mientras tanto tenemos una mejoría importante en la fuerza laboral del país. Sí, el último informe de la encuesta laboral que maneja el Banco Central, que ya con ese informe cierra el año pasado, ¿no? Reportó que la creación de nuevos ocupados para el trimestre de 133.915 nuevos. Se reporta también que la informalidad bajó, promedió 54.1, antes era 55.5 en el trimestre anterior. Sí. Esa encuesta se hace marzo, junio, septiembre y diciembre. La de diciembre ya es el cierre del año, ¿no? La informalidad en América Latina y el Caribe promedio es 47%, o sea, todavía estamos un poquito por encima, ¿no? Y la tasa de desempleo abierta, 5%, es 0.25 menos que la encuesta anterior, que era 5.25. Bueno, si la tasa nuestra de desempleo siempre ha andado entre 5, en torno a un 5, cuando tenemos, digamos, un buen
desempeño en el mercado laboral, porque también hemos tenido tasas de hasta de un 8. Sí, de todos modos, con la pandemia, acuérdate, la tasa subió más de un 8. Oh, claro, no, porque hubo un desempleo general. Y entonces comenzaron a reemplear. Sí. De todos modos, esta es una tasa promedio. Hay que destacar que hay tasas más altas por segmento poblacional. Por ejemplo, la tasa de desempleo de los juvenil en todos los países del mundo es alta, porque están buscando su primer empleo. Sí. Y una de las cosas que se enfrenta uno cuando está buscando su primer empleo, que te piden experiencia. ¿Qué experiencia tú vas a tener si está comenzando? Claro. Experiencia laboral. Sí. Entonces, y en el caso de las mujeres es más alta también que en la de los hombres, ¿no? Aunque hay actividades que las mujeres están dominando, como la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Y en el sector financiero. Hasta la banca te iba a decir. Sí. Hasta la banca, en el sector financiero también, ¿no? Pero la tasa de desempleo de las mujeres es más alta que la de los hombres. Generalmente siempre ha sido así. No es una cosa nueva. Es una tendencia que siempre, que se ha ido incluso cerrando más esa brecha, pero siempre ha sido así. Pero bueno, nosotros tenemos, como te digo, un 5% de tasa abierta, y la ampliada, que incluye los desmotivados o los potenciales trabajadores, 9.2. La ampliada es más alta porque mira cómo trabaja la encuesta laboral. Ellos hacen una muestra, por supuesto, ¿no? Y te preguntan que si usted está trabajando, tú dices que no. Si no está trabajando, está desempleado, ¿no? Pero también te preguntan si ha buscado trabajo en las últimas 4 semanas. Sí. O si tiene interés en trabajar. Si tú le dices, bueno, yo no estoy por trabajar ahora, estoy por descansar, es un desmotivado. Exacto, lo sacan y le llaman desmotivado. ¿No? Podría haber otro término, ¿no? Sí, pero más peyorativo, ¿no? Entonces... como tú dices, más peyorativo, porque ese es peyorativo. Desmotivado, Per se es peyorativo. Desmotivado es un vago. Ese es más peyorativo. Claro. Entonces, fíjate que esa siempre es más alta, porque incluye esos grupos, ¿no? Que antes era esa la que se daba, la tasa ampliada, ¿no? Ahora se utiliza internacionalmente la tasa abierta. Bueno, según la OIT, esa tasa en América Latina y el Caribe es 5.8. Se mueve entre 5.8 y 6.5. Nosotros estamos en 5. En 5, está bien. O sea que no estamos tan mal. Sin embargo, vi un alcance de una nota de la Fundación CRES, que dice que más del 75% de esos empleos formales fueron públicos. Empleos públicos. Eso debería preocupar. Sí. Es una fuente de ingresos, es una manera de redistribución. Si tú quieres el empleo público, no voy a decir que sea del todo negativo, pero tiene dos variables. Desde mi punto de vista. Lo primero es la inestabilidad de ese empleo público, porque no todo el empleo público es el inicio de un proceso de hacer carrera en ese trabajo. Pero es formal. Digo, es formal, lo que te quiero decir que tiene ese problema. El segundo, que para mí es lo más importante, es que si está accediendo al empleo público es porque el sector privado no está fomentando ese trabajo. No está invirtiendo. Entonces eso te indica que la producción no está creciendo en la medida que debe estar creciendo. Además, uno piensa. Además podría ser improductivo porque sabemos que hay un exceso de empleomanía. Entonces un empleo improductivo que, si bien tiene un impacto en la parte redistributiva, en el consumo, en la demanda interna, eso es cierto, pero es insostenible en el largo plazo, porque aún así o el Estado sencillamente presiona para un aumento de las recaudaciones, quitándole recursos al sector privado que podría hacer una mejor reinversión, ¿no? O peor, lo que estamos haciendo, financiando el déficit, consecuencia de esa carga. Claro. Que no solamente es una carga de empleomanía, sino también que hay mucho de clientelismo político. Sí, por eso te digo que no es que son circunstanciales o coyunturales y que no es para hacer carrera dentro de un empleo. Porque aún así no es igual para todo. No, claro que no. Hay privilegio, hay preferencia. Claro que no, claro. Pero además, como te digo, es improductivo. Porque tú le estás pagando a una gente, bueno, tú tienes una empleomanía en exceso. Y aunque esa gente está, si tú lo ves como un mecanismo de redistribución,
Mejor tiene un sentido social, pero económicamente no. No, porque se convierte en una carga para los contribuyentes. Es lo que te estoy diciendo. Cuando esos mismos recursos que se están canalizando por esa vía pueden destinarse al gasto de capital. Eso es insostenible en el largo mediano plazo. Claro. Venezuela con el petróleo a 100 pesos, a $100 lo hizo. Y repartió. Sí. Y después mira dónde llegó. Claro, mientras tuvo el petróleo a buen precio, repartí dinero, ¿no? Pero a la larga... Después cuando quisieron recoger ya había problemas. Claro, porque tú no puedes cargarle al Estado toda lo que es la fuente de ingresos. Tú tienes ahí en esos cuadros, tú tienes el volumen de la empleomanía. Porque la última cifra que yo recuerdo eran 700, no, de la empleomanía en el sector oficial. Anda por los 800. Sí, antes, yo me recuerdo que eran 752.000, la última cifra que yo recuerdo. Por los 800. Cerca de los 800 ahora con el se ha seguido incrementando. Sí. No, por eso, pensando en ese no se detiene. en esa cifra que tú... No, es el mayor empleador de la economía. Claro. Y cuando tú coges, por ejemplo, que de los 5 millones que tenemos, casi la mitad, de 5 millones de la fuerza laboral, 5 millones y tanto, ¿no? Casi la mitad es informal. Cuando tú coges la formal, te quedas como en 2,5 millones, 2,700,000. Y si de eso la mitad y claro, cuando tú le calculas 800 de 2,700,000, más casi el 30% de la empleomanía formal es pública. No, eso es insostenible. Claro. Eso es insostenible, definitivamente. Y alrededor del 15% de la empleomanía total. Sí. Eso es insostenible, definitivamente. Pero... Bueno, don Carlos, la semana que viene tenemos tarea de analizar los la semana que viene será ya el mes que viene. El mes marzo. ¿Verdad? El mes que viene. Tercer mes del año. Será el mes que cierra el tercer trimestre. Sí, señor. El mes que viene tenemos 3 temas importantes a nivel nacional. Es la celebración de... Bueno, la rendición de cuentas. No, el mes que viene. Es el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Inicio de la temporada de Semana Santa, que son los 3 últimos días del mes, y mi cumpleaños. 3 temas nacionales. ¿Verdad que sí? Tenemos buenas efemérides. Sí, déjalo así. Nos vemos el mes que viene y analizamos entonces los términos de la parte económica relativo al discurso del presidente. La rendición de cuentas y las proyecciones. Las proyecciones, que es lo más importante. Sí. Porque la rendición de cuentas la hemos hecho nosotros semana por semana aquí prácticamente. Es un análisis necrológico ya. De la rendición de cuentas. Gracias por haberme acompañado. Don Carlos es terrible. Me haberme acompañado en esta hora. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.